Ya estamos de vuelta en Groove Beat. Señores, ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando la estación naranja, Exa Villahermosa en todas partes. Ponte Exa, Paulino. Ponte esta, gigante Dios. Se admiten los controles. Y usted, radio escucha. Riquísimo track que acabamos de escuchar. Ay, me trajo muchos recuerdos Unbreakable de Alien Fila con la colaboración de Roger Shah y Susana a través de Future Son of Egypt. Y esto nos da paso, mi Pau. Hello, it's me. Aparte, tenemos dos en ese track que son parte de la familia de Groove Beat. Pero hoy tenemos una gran primicia. Vamos a tener al señorón Roger Shah con nosotros en esta gran entrevista que hemos logrado para que ustedes conozcan más de qué está haciendo este señorón. Y pues, ¿quién es Roger Shah? Este señorón, como le dicen, el Mr. Magic Island, un artista que ha estado 5 veces en la DJ Mag, dentro del top 100 de la DJ Mag, con más de 600 lanzamientos en más de 80 países. ¡Wow! Muchos discos con éxitos dentro de este género trance. Sus videos han sido vistos, pues más de 100 millones de internautas en YouTube. ¡Qué bárbaro! Este increíble señorón del trance. Impresionante lo que hace Roger Shah. Y también fíjense que ha tocado en los clubes más importantes y también en los eventos más prestigiados del mundo, desde Privilege en Ibiza hasta Souk en Singapur, también en el EDC Las Vegas, también en el State of Trance, Ultra Music, en el Dream State, que precisamente va a estar en próximo fin de año, pero fin de mes en la Ciudad de México, en el Dream State. ¿Quién lo va a ver? Muchos transfers de la familia trans. También en el Ultra, en el Future Son of Egypt, en el mundo, y pues muchísimas cosas más de su carrera. Y también como productor y creador de remixes ha trabajado con artistas como Tiesto, Armin, Paul Van Dyke, y artistas de tales platinos como Sarah McLachlan, Moya Brennan, Koshin, Bryan Adams y muchos más. Y su último disco, Mezcla Mágica Magic Island Volumen 8, alcanzó el número 10 en iTunes en casi todo el mundo, incluyendo número 1 en México, también en Argentina, en Rumania, el número 4 en los Países Bajos, 5 en Estados Unidos y 6 en Alemania, su natal Alemania. Y su última colaboración de Alien Fila con esa canción que acabamos de escuchar, le trajo el número 1 en Beatport y también número 1 en el State of Trance del 2016 como Tune of the Year, para como su segundo número 1 en su carrera de este gran importante radio show. Fíjate que su anticipada lanzamiento del álbum No Boundaries fue el 11 de mayo del 2018. Presenta nada menos que 30 canciones con algunos de los artistas más increíbles que existen, y es un verdadero agasajo es poder escuchar este álbum de este señorón, Mr. Magic Island, como le dicen comúnmente. Magic Island, pues es otro apodo, y también así se llama su sello discográfico. Y pues le damos la bienvenida aquí a Exa Villahermosa con los mejores flores que le podemos recibir nosotros. Entrevista Groove Beat. Hello. First of all, thank you for welcoming me for this special and do this special about me. Very honored. And it's really a pleasure to do this interview with you. ¡Ay, qué padrísimo! Pues él nos dice que está muy contento de que podamos tener esa entrevista con él, de que le da... es algo que de verdad se siente bastante complacido de que hayamos tenido la oportunidad de poder platicar sobre sus proyectos con él. Y pues vamos a ver qué nos dice sobre que él toca diferentes géneros, desde downtempo, trance, pero sus proyectos Magic Island también, y que sigue en la carrera de Roger Shah. Platícanos un poquito de todo esto. Yeah, at the moment I'm working on my Roger Shah artist album, which is gonna be a wide range of sound, and the name will be No Boundaries. Will be 2 CDs, will be also a fusion of Roger Shah and Sun Lounger into one album and one artist. So I'm gonna have a lot of trance tracks like what I do under Roger Shah, but gonna have also a lot of deep Balearic tracks like I would do as Sun Lounger. So gonna be a wide range of sound, very interesting album. I'm very excited about it, and I think I gonna release it end of this year. First of all,
I need to release a couple of more singles, some more trance releases like I'm just doing right now, or some more crossover stuff as well. Group Beat. Pues ya nos está comentando Roger Shah que está trabajando en este amplio álbum que tiene una diversidad de sonidos y obviamente el nombre de No Boundaries, que estará en los 2 CDs, será una fusión de Roger Shah y Saul Andrew. En este álbum el artista tendrá muchos tracks de trance, como lo que hace Roger Shah, y también va a tener tracks de Deep Valeric, que va a ser un amplio rango de muchos sonidos que va a conjuntar este CD. Y también es un álbum interesante, nos comenta que es un álbum muy interesante porque es un álbum que está haciéndolo bastante emocionado y que cree que le va a sacar mucho jugo ya una vez que esté en obviamente todas las plataformas y en todos los establecimientos. Pues es lo que estábamos hablando, nos está reafirmando lo que habíamos dicho al inicio de presentarlo, que está bastante contento con el resultado, ¿no? Claro que sí, y que está trabajando muy contento y ahora está haciendo algunos crossover, participando en conjunto también con otros artistas, pero que está muy emocionado con este CD y que la aceptación que espera va a ser increíble, porque los sonidos desde que empieza hasta que termina no vas a querer terminar de escucharlo hasta el último track de este CD. Oigan, y también después de la siguiente pregunta, fíjense que Roger Shah también pues estuvo lanzando un track que se llama Love Heals You, que también tenemos como primicia en Exa Villahermosa desde hace un rato, que pues para él es muy especial, pero vamos a escuchar precisamente de viva voz lo que él nos comenta sobre ese excelente track, que está bastante bueno. Love Heals You is a collaboration with Hawaiian singer Leilani. She's very talented, and this is actually her first track ever to be released. So yeah, I'm always searching for these new voices to bring to the market, and I always enjoy having new voices on my tracks as well. Yeah, usually I'm working with her on a lot of orchestral cues right now, but when we finished this track, I realized, this can't be orchestral cue. I have to make it bigger. I have to make it a big new trance anthem. So yeah, here we go with the track Love Heals You. I also think the world is very crazy at the moment with a lot of war and crazy things going on. So I think the world needs some more love. So this is my contribution to bring more love to the world. What I can do as a musician is make peaceful, beautiful music. Group Beat. Ay, qué bárbaro. Pues fíjense que nos comenta que Love Heals You, esta colaboración con esta talentosísima cantante hawaiana Leilani, que es un primer track que se ha lanzado, ya siempre está buscando nuevas voces, y Leilani cumplió con esos requisitos para entrar al mercado y disfrutar teniendo estas voces en sus tracks para Roger Shah, que usualmente ella trabaja en una música orquestal, pero cuando ese track se hizo, él se dio cuenta de que no era para una cuestión de orquesta, sino que más bien para algo, hacerlo un poquito más como un himno al trance, y así fue como surgió este increíble track Love Heals You, que también cree que en el mundo está muy loco ahora mismo, y están llenos de guerra y cosas locas, y cree que el mundo necesita un poquito más de amor, así que esto es una pequeña contribución que Roger Shah está haciendo con este track, para que la gente deje un poquito la negatividad y se haga un poco más a la parte positiva, a la parte hermosa de este planeta y de lo que tenemos que hacer, obviamente como seres humanos, todos poder tener paz y tranquilidad y poder hacer las cosas exactamente, disfrutar el presente. Se lo vamos a quedar. Mientras vamos a seguir conociendo más de este señorón Roger Shah, que de verdad ha estado haciendo muchísimas cosas y pues en verdad que nos da muchas sorpresas cuando... Claro que sí. ¿Cuáles serán estas sorpresas que nos tiene próximamente señorón Roger Shah? Vámonos a ver qué dice. At the moment, I'm working on Magic Island Volume 7, my mix album. That means also for all the live shows, live presentations, I'm gonna play a lot of the new songs I've just signed to my mix album. And I think after May, I also start touring the new album. So yeah, you can be prepared to hear a lot of new music in my shows. Group Beat.
Pues bueno, nos platica que está finalizando otro de los mixes que él hace, uno de los discos que sale también en su SoundCloud, que es Magic Island Volumen 7 o 8, pero en verdad pues nos habla de que sus presentaciones son muy diversas, porque siempre presenta algo de lo que está tocando nuevo o lo que tiene en sus próximos discos, y son sorpresas. En realidad no es que esté tocando la música que ya esté colgada en una plataforma, sino que de verdad se esmera muchísimo en realizar un buen set, un live set, tocando con su pianito, como mucha gente, con su xilófono también, sí. Y llevando un set bastante variado, diferente. Casi como cuando él hace las presentaciones, es como si estuvieras ahí viéndolo, pones el CD y es como si estuvieras viéndolo en vivo, haciendo un live set con todos sus instrumentos. Pues ese es el live set. Por eso, pero es que haz de cuenta que te transportas y pones y vienes y estás viendo a Roger Shah de frente así con... Sí, exactamente, como que está en el momento creando, produciendo el disco, a eso se refiere. Te lleva al lugar. Sí, pero también pues hay que saber cómo este señorón logra crear esta música, porque desde el 95 está en la escena electrónica. Y pues en realidad hay que admirarlo. Hay que admirarlo, y también queremos saber qué es lo que representa para México en su carrera. Vamos a ver. I think for my career, Mexico is a very important country. Also have to say I have my craziest and dearest fans here in Mexico. So I always enjoy to come here, and usually when I try something new, like a concert or concept, I always try to do it in Mexico first, because here are my best fans, and I'm always happy and proud when I can come back to the country and play and feel the atmosphere, the energy and the love of the people and all the fans. Group B. Ay, pues, ¿qué podemos decir? Fíjate que Roger Shah no es el único que dice este tipo de cosas. No sabemos si en otros países lo hacen. No, pero me refiero que Roger Shah no es el único, sino que también Armin, Tiesto, varios DJs famosos que han venido han tenido la misma experiencia. Somos muy locos para lo cuestión de música electrónica, pero somos muy divertidos. Entonces tenemos nuestro sello particular en poder expresar y festejar con los artistas y disfrutar la música que ellos traen, porque crean realmente una atmósfera increíble. Y todos los DJs que han venido, dice, la atmósfera que se siente en México no es como en otros países, tiene algo México que hace que nosotros nos pongamos hasta con la piel chinita. Sí, claro. Porque es un gusto poder venir a tocar, y la gente y el recibimiento y obviamente el cariño es único. Y miren, también él explica que cada vez que llega a México trata de presentar algo nuevo, porque está muy orgulloso de tocar en México, se siente como en casa, y dice que disfruta mucho ver la primera reacción de cuando toca esa música que nunca la ha tocado en un público. Disfruta mucho ver cómo es la reacción de México. Entonces eso significa muchísimo para él. Yo creo que muchísimo más para los fans. Para todos, porque imagínate, eso es una retroalimentación, decir, estoy haciendo algo bien y le gusta a la gente. Exacto. Eso es el clic que da, y las ganas de seguir adelante y creando nuevas atmósferas y nuevas evoluciones de la música trans. Y también es importante porque hace que sea distinta la presentación o la palabra DJ. Él es un músico en realidad, entonces solo utiliza la música electrónica para transmitir su emoción, y esto es lo que él plasma cuando está en un escenario presentando un track, un disco, y pues ya lo queremos ver en el Dream Stage. México lo quiere ver ya en unas semanitas, ya más 3 semanas. 3 semanas, nada más. Y pues qué padrísimo, porque va a ser un live set. Ay. Pues vamos a seguir disfrutando más de este programa especial número 150 al aire de GBFM, y ya estamos por finalizar esa gran charla que tenemos con el señor Roger Shah. Pero antes de que terminemos, pues que nos platícanos cuál crees que sea el rol que juega el DJ en esos momentos. Híjole, es una pregunta a ver qué nos bastante buena. I think because of all the technology, so many things changed. As a DJ, before I remember myself playing with vinyls,
And you really focus more on mixing and the transition between the tracks. Now you have the technology which helps you to mix. I think now it's more about the selection of the tracks, or for artists like myself, it helps you a lot. You do more like live shows. The DJ became more like a band, like a one-man band, so where you play your own music, people know. And you release a track or album, and then you tour the album like a band would do, and then you play your own music at the live shows, and people pay and come to see you because they want to hear your music. I think that's the main change and the role of a DJ nowadays. Group B. Ay. Pues está... ¿Cómo ven? Híjole, está bastante buena, porque de verdad que en esos momentos él explica que la tecnología está abundando, está abordando muchos lugares. Yo creo que toda la atmósfera social, cultural, educativa, y sobre todo en la música también, por cuestiones que ha cambiado y ha perfeccionado, yo creo, la cuestión del DJ, ¿no? Claro que sí, para algunos es bueno y para otros no tan bueno, porque la tecnología te facilita ciertas cosas en cuanto a la música, en la manera de mezclar y todo eso. Y algo malo es que te adaptas a una cuestión más fácil a comparación de que como lo hacían los otros DJs, que es convertir un poquito más técnico, más a oído, y ahora tienes la ventaja más mecánico, y ahora tienes la ventaja de poder quitarte todo eso y nada más ir siguiendo una cuestión, un diagrama, y sale bye. Pero tienen que ser más concretos y tienen que conocer mucho de música para que puedan ¿cómo se llama? Que puedan tener más pues creatividad a la hora de hacer sus tracks y sus sets. Pero precisamente él platica que ayuda a mejorar la mezcla, pero sobre todo en la hora de seleccionar la música, porque él hace como una analogía que el DJ ahora se convirtió como una banda de una sola persona. Tienes todo, precisamente frente a un escenario estás viendo a una persona y te hace sentir muchas emociones, y tocas la música que toda la gente conoce, y cuando lanzas un track o un álbum también es algo fenomenal, y después vas de tour con ese álbum como una banda lo pudiera hacer, y después tocas tu música en los shows en vivo y la gente paga para verte porque quieren escuchar tu propia creación, tu propio estilo, y eso es realmente, cree él, el cambio que ha hecho la música electrónica a través de la tecnología, y que es el papel que juega el DJ en día de hoy. ¿Tú qué crees? ¿Es cierto? Pues sí, pasa? Es cierto, pero por muchas veces algunos piensan que nada más el tocar tracks y tocar música, quizás a lo mejor la selección es lo único, pero también la creatividad que tú puedas aportar a la música electrónica creando tus propios tracks es lo que va a hacer la diferencia y lo que te va a distinguir de una manera global, porque esto está lleno ya de DJs. Pues de todos quieren tocar lo que suena en todos lados, lo nuevo, de lo comercial, y lo pones. Por ello es que se ha ido desgastando la labor del DJ, señores, lamentablemente. Pero bueno, hablando de esa misma cuestión, ¿cuál es el consejo de Roger Shah? Esto es muy valioso, señores, para los nuevos DJs. Vamos a escuchar. As advice for new DJs is, nowadays you should be a producer, release your own tracks to make a name as a DJ. So, I think... you should go to music school first and get a music education, then working on your own tracks and try to be as unique as you can, not just copy other people's songs and sounds. So try to find your own sound, develop your own fan base, get people like your music, and this is the best advice and start for a career, and eventually you get signed by a bigger label and get the support, and maybe you can make a career out of it, or at least you can play here and there and share your love and passion. I think that's the most important thing, is to share your love and passion for the music. So if people feel that you love what you do, then usually you also reach out to people. This is the advice I can give. Group B. Hi, I'm Roger Shah, and you are listening to Groove Beat on Exa FM. Ay, qué bonito regalo para todos los... Un buen consejo de un señor ya bastante palabras. Respetable dentro de la escena electrónica. Vamos a darle bien lo que dijo, ¿no? Él expresa muy bien. Expresa muy bien que necesitas hacer primero escuela,
una música, empiezas a estudiar música para poder obtener toda la educación musical que se requiere y crear tus propios tracks y hacerte de tus canciones para tener una posición o un nombre dentro de este ambiente de la música, obviamente como DJ, claro está, y a partir de ahí hacerte tú de un fan, hacerte de tus gente, hacerte de la gente que le guste tu creatividad y tus creaciones, para poder a partir de ahí tener canciones en algún sello y que te den la ayuda, el apoyo, y puedas crecer como persona, como DJ y como productor, y puedas tener ya tus tracks y obviamente, como dice, compartir esa pasión que tú has hecho cada track con cada fuerza, con cada sudor, noches enteras de desvelo haciendo un track con tal de complacer a la audiencia. Eso es lo que realmente vale la pena, esa pasión que tú le imprimes a todos los tracks y a todas las canciones que tú creas, compartírsela a la gente y que la gente la reciba, y es una reciprocidad porque se van a conectar contigo y con tu música, y eso va a ser algo que se va a identificar a ti en todo, de manera global. Sí, es tu sello personal, ¿no? Uh-huh. O sea, no, lo que él dice que le ha costado tantos años, desde el 95, el siglo pasado, lleva más de 20 años en la escena electrónica. Ya lleva varios premios, pero sigue cosechando éxitos, y precisamente Roger Shah no es como que el artista que en esos momentos esté en el top 10 de la DJ Mag o de los top número 1 del mundo en esos momentos, pero lo que ha hecho es mantener su estilo y que nadie más ha podido igualar, y que en verdad es lo que habla de él cuando está en una presentación, uh-huh, cuando piden referencias. Y bueno, les decía hace un momento, él no es un DJ productor, él es un músico. Uh-huh. Ha trabajado con productores de películas, ha hecho música para algunas filmaciones de cine. Entonces vemos que en realidad pues es un consejo de un ser que pues es magnífico para la música electrónica. Claro, y cada quien tiene una idea de cómo poder llegar a la escena y ser famoso, ser obviamente millonario, aparte de ser un buen productor, pero pues obviamente son muchas cuestiones que lleva tiempo, mucho tiempo, sí, no es de la noche a la mañana, son desgaste, años de dedicación para poder llegar a un lugar y permanecer. No es tanto llegar, sino permanecer, sí, en esa línea. Lo difícil no es llegar, sino exacto, mantenerse, y vemos que sigue dando la mata, sigue la mata dando. Ahí sigue la mata dando, y eso es la esencia que tiene Roger Shah, que se ha mantenido en una línea que solamente él podemos identificarlo, porque así se ha caracterizado Roger Shah. No es a lo mejor, como dice Adrián, no es a lo mejor un DJ de números unos, un DJ en la top 100, pero se mantiene, tiene un sello particular y tiene una esencia, tiene así una pasión y tiene una perspectiva distinta, sí, a todos. Entonces eso es lo que lo caracteriza. Y cuando logras hacer ese clic con el público, es lo que le da el empuje para seguir en esto. Si no, pues ya hubiera desistido desde hace mucho. Y es lo que pasa cuando hay muchos artistas que están iniciando su carrera, independientemente sea música electrónica en general, que ven que no tienen resultados a la primera. ¿Sabes qué? Yo aquí la dejo, no es lo mío, no tengo éxito. Sí. Y no es así, hay que cambiar esa perspectiva tanto de nosotros mismos como de lo que queremos hacer. Aunque hay veces que dices, creo que esto no es para mí, sí, no le estoy rindiendo, no le estoy sacando fruto y ya llevo mucho tiempo. No, síguele, porque eso es lo que te va a diferenciar de todos, el seguir a pesar de las circunstancias. Ahí vas a ver que de repente dices, ya no más, y no más. En esas situaciones, sí, dices no. No. Desconéctate tantito, pero no quites esa línea y siga adelante, porque esto es de resistencia, no es de competencia. No, claro que no. Y pues vamos entonces a finalizar esta entrevista. Muchísimas gracias al señor Roger Shah por compartirnos su conocimiento de esta forma. Qué bárbaro. Increíble, de verdad que son de las cosas que hacen más grande a los proyectos, y esperemos en el próximo año, en nuestro episodio 200, tener otra joyita más. Otra joyita, vale. Bueno, desde antes, como las que hemos estado teniendo durante estos programas. De poquito en poquito, es que 3 años, son vámonos nada, entonces, vamos a seguir, sí, claro. Vámonos entonces a más buena música en todas partes. Ponte Groot, Paulino, no pierdas la energía. Regresamos antes de que empiece el siguiente track. Esto es Group Beat.